Bienvenidos a Terror Interesante. Los siguientes videos son una recopilación de los videos que ya he subido hasta el momento sobre exploraciones de cuevas que salieron mal. Pensé que si no los has visto o quieres verlos nuevamente sin interrupción, esta sería una buena manera de hacerlo. La recopilación incluye el incidente de la cueva de Verjovkina, el desastre de la cueva Cascade, 3 aterradoras historias de exploraciones que salieron mal, el incidente de la cueva Aerolito y para terminar, el desastre de la cueva de Indian Springs. Como siempre, se aconseja la discreción del espectador. Cueva Verjovkina. A 7.257 pies, 2.212 metros de profundidad, la cueva Verjovkina es la cueva más profunda de la Tierra. La cueva es tan profunda que tarda más de 4 días y miles de pies de cuerda en descender a su inmensa profundidad. Y ciertamente, ¿cuál sería la cueva más profunda sin un par de incidentes horribles? Estas son esas historias. En la frontera de Rusia y Georgia hay una cadena montañosa conocida como las Montañas del Cáucaso. Esta cordillera es notable por algunas razones. Primero, es el hogar del pico más alto de Europa, el monte Elbrus a 18.500 pies. Luego, en el lado occidental de la región de Abjasia hay una subcordillera de las Montañas del Cáucaso conocida como la Cordillera Gagra. También hay algunas montañas de tamaño decente en esta área. El más alto entre ellos es de poco más de 11.000 pies, pero esta área es notable por otra razón. La cordillera de Gagre es principalmente una cordillera de piedra caliza tallada por los ríos a lo largo de su historia geológica. Los ríos prehistóricos crearon un montón de cañones profundos y las cuevas más grandes de la Tierra que se conocen actualmente. De hecho, las montañas Gagra son el hogar de 4 de las cuevas más profundas de la Tierra y la más profunda de ellas es la cueva Verjovkina a más de 7.000 pies de profundidad. Para el contexto, eso es lo mismo que apilar 23 estatuas de la libertad una encima de la otra. La entrada a la cueva de Verjovkina también se encuentra a una altitud de 7.500 pies, lo que significa que literalmente hay que subir una montaña para llegar a ella. Una vez que estás allí arriba, todavía estás rodeado por los acantilados rocosos de las cadenas montañosas y luego, en medio de estos acantilados, hay un agujero de aspecto bastante poco notable en el suelo. Es obvio que es la entrada a una cueva, pero nunca esperas que descienda por más de 1 milla en la tierra. Cuando la entrada fue descubierta por primera vez en 1968 por un grupo de espeleólogos, solo descendieron a una profundidad de 377 pies antes de regresar a la superficie. Luego, en 1983, la cueva fue descubierta por segunda vez por un equipo separado de espeleólogos del Perovo Speleo Club de Moscú. Durante los siguientes 3 años, una serie de expediciones empujaron la profundidad alrededor de 1.400 pies, pero luego, por razones que no están claras, no hubo más expediciones hasta el año 2000. El trabajo se reanudó nuevamente ese año, pero tomaría todo el camino hasta 2015 para descubrir un nuevo pozo que desbloquearía la verdadera profundidad de la cueva de Verjovkina. Para 2017, extendieron la profundidad máxima de la cueva de 1.400 pies hasta 7.200 pies y mapearon más de 17 kilómetros de túneles y pasajes. Luego, finalmente en marzo de 2018, se descubrió el punto oficial más profundo de la cueva en el fondo de un lago subterráneo donde la cueva se encuentra con el nivel freático, lo que le da a la cueva Verjovkina una profundidad total de 7.257 pies. 6 meses después, en septiembre, el equipo de Perovo regresó una vez más para continuar explorando la cueva y esta vez, se les unieron los fotógrafos Rob Yechoun y Jeff Wade. Fue el mismo equipo de espeleólogos de clase mundial del Club Perovo el que hizo todos los descensos seminales de Verjovkina y de las otras cuevas profundas en la cordillera de Gagra. Dirigida por el líder del equipo Pavel Demidov, esta expedición regresaría al fondo de la cueva Verjovkina para recolectar muestras de algunas de las especies potencialmente no descubiertas y explorar algunos de los prometedores pasajes horizontales en el fondo de la cueva, todo mientras Robbie y Jeff documentan todo el asunto. Ahora, en una cueva ordinaria de profundidad moderada donde puedes descender y ascender en un solo día, seguirías trayendo una cantidad decente de equipo porque necesitas comida y un montón de equipo de escalada para cada persona del equipo. En cuevas tan grandes como la cueva de Verjovkina, el descenso es más similar a una expedición que esperarías ver al escalar una montaña alta. Si alguna vez has visto algo relacionado con el monte Everest, es posible que hayas oído hablar del sistema de múltiples campamentos.
Estos campamentos se establecen cada vez más arriba de la montaña para almacenar alimentos y equipo y para que los escaladores duerman y permanezcan entre la escalada. Para expediciones de varios días en una montaña o en una cueva lo suficientemente profunda, la cantidad de equipo se vuelve demasiado para transportar en un solo momento. Las personas tienen que subir y bajar con anticipación para transportar carga tras carga del equipo necesario para garantizar un intento seguro, y la cueva de Verjovkina no es diferente. De hecho, debido a lo profundo que es, tiene un total de 6 campamentos a varias profundidades en el camino hacia el fondo. Desde la entrada, los escaladores tienen que ponerse ropa especial, arneses y cascos fijos con faros. Luego descienden por el primer pozo en la oscuridad y se mueven a través de una serie de túneles y pasajes estrechos para llegar al primer campamento a 2000 pies. Este campamento es un campamento instalado permanentemente donde el equipo se almacenan durante todo el año para emergencias. Luego, en el transcurso de los siguientes 4 días, Robbie, Jeff y el Perovo Speleo Club se dirigieron al campamento 6, hasta 6.900 pies. En su camino, la temperatura estaba a solo unos pocos grados por encima del punto de congelación. Se arrastraron a través del barro y el agua, pasaron imposiblemente apretados y descendieron por un eje de 100 pies sobre nada más que aire. Los miles de pies de cuerdas que utilizaban para hacer el descenso eran su único medio de transporte de entrada y salida. Luego, finalmente, pusieron un pie en el campamento plano y arenoso número 6, instalado en un gran túnel horizontal. Este sería su hogar para el resto de la expedición. Durante los siguientes 3 días, el equipo partió de su campamento para completar todas las tareas que tenían previsto. Una de ellas fue llevar a Robbie y Jeff al lago que se encuentra en el fondo. Cuando llegaron allí, se sorprendieron al ver esta hermosa agua turquesa rodeada de piedra caliza negra azabache. El lago tiene 50 pies de largo, 25 pies de ancho y en realidad tiene 28 pies de profundidad. Si no fuera por las luces que trajeron, se sentaría allí en completa oscuridad sin color. En el 7º día, todo seguía yendo según lo planeado. Y ese día 2 de los miembros del equipo tuvieron que salir temprano para tomar un vuelo a casa. Cuando llegaron al campamento 3, había una tonelada de agua que se vertía en la cueva. Una tormenta masiva en la superficie había causado un pulso de inundación enviando miles de litros de agua a la cueva. Dentro de estas cuevas, realmente no puedes comunicarte de forma inalámbrica debido a las gruesas capas de roca. Entonces, en cambio, los espeleólogos tienen que ejecutar una línea física a lo largo de toda la cueva para comunicarse. Los 2 miembros del equipo inmediatamente aprovecharon el cable para advertir a los demás sobre el pulso de la inundación que se dirigía hacia ellos. Abajo en el campamento 6, no estaban tan preocupados cuando inicialmente recibieron la llamada. Los pulsos de inundación son algo común de lo que los espeleólogos tienen que preocuparse. Un solo mililitro de lluvia es 1 litro por metro cuadrado, lo que significa que un solo kilómetro cuadrado recibe 1000 litros de agua en solo 1 mililitro de lluvia. En caso de fuertes lluvias, ese número es significativamente mayor. Toda esta agua luego estalla en cuevas en volúmenes igualmente grandes y puede durar horas, dependiendo del volumen de lluvia y cuánto tiempo llueve. Una vez más, no estaban tan preocupados cuando recibieron la llamada por primera vez. El grupo Perovo es de clase mundial y su plan era monitorear el nivel del agua y luego planificar en consecuencia. El campamento 6 también se había establecido fuera del eje vertical principal en lo que parecía ser un área alejada del flujo de agua. También estaba a 6.900 pies, mientras que la profundidad total era de más de 7.200 pies. Para que el agua llegue a ellos, tendría que llenar 300 pies de pasajes debajo de ellos antes de llegar a ellos. Aproximadamente media hora después de recibir la llamada, escucharon el primer sonido de agua acercándose. Comenzó como un leve estruendo y lentamente creció como un tren que se acercaba. Para cuando estaba a punto de llegar al campamento, era tan fuerte que era casi ensordecedor. Toda la cueva tembló como si un terremoto constante estuviera sucediendo. Robbie acababa de comenzar el desayuno cuando el ruido realmente comenzó y él y los demás salieron corriendo de sus tiendas para ver la tormenta que se acercaba. Mientras giraban sus faros hacia el eje vertical, el agua cayó a cántaros. Robbie se quedó allí con la boca abierta y casi dejó caer la comida que sostenía.